que hoy es el Día Mundial de Salud Mental. Se celebra, se conmemora cada 10 de octubre. Y el objetivo, pues, es crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo, en todo el mundo, y movilizar esfuerzos en apoyo de la salud mental. El lema, pues, de este año es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Yo daba una plática a estudiantes de la Universidad de Sonora y les decía eso. No hay nada más importante que, pues, el equilibrio, cuidar nuestra salud mental, que no nos gane el estrés, que no nos gane el tema de la ansiedad, etcétera, buscar equilibrio. Para hablar de esto, saludo con mucho gusto al experto, al director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, al psicoanalista y suicidólogo Alejandro Águila Tejeda. Alejandro, un placer saludarle. Muy buenos días, Karina, el gusto es mío. Gracias, pues comprometidos en seguir hablando de este tema y en el marco de esta fecha que son importantes pues para seguir reiterando pues conciencia sobre el tema de la salud mental, de priorizar. Particularmente me llama la atención pues en los entornos laborales, ¿no? Efectivamente, hoy en día las personas no solo pasan 8 horas, que en la mayoría de los casos son 10, 12, 15, hasta 18 horas en el área laboral, y entonces por supuesto se convierte en pues la segunda familia, el segundo hogar, y allí es donde se pueden presentar muchos problemas. Sabemos del famoso violencia, maltrato, abuso, hostigamiento, el hostigamiento, ¿no? Sí. Lo escucho un poquito lejos, Alejandro, no sé si se podría acercar más al micrófono, o a su celular, perdón. Con mucho gusto. Para apreciar lo más posible lo que usted nos comparta. No sé si nos tiene en altavoz. Muchísimas gracias. Sí, comentaba yo las problemáticas que se pueden presentar en el trabajo y que son muchas horas las que hoy en día las personas pasan dentro del área laboral. Entonces, esto lleva a que en el trabajo se puedan presentar muchos conflictos, problemáticas, dificultades y condiciones que deterioren no solo la actividad laboral, sino la situación de salud física y mental de los trabajadores. Sí, todavía, y lo platicamos la otra vez que abordábamos el tema de salud mental con usted, pues sigue el tema de los estereotipos, del estigma, de la discriminación, de la exposición. Si una persona acepta que tiene un problema de salud mental, lo comparte, hay un cierto trato o estigma hacia esa persona. Y en un entorno laboral, esto apenas tenemos poco tiempo hablando de esto. Ay, pues ¿cómo que por estrés se enfermó? ¿O cómo que por ansiedad no va a venir a trabajar? ¿O cómo de que trae depresión? Y no entendemos esta situación. Es momento para, a propósito de este lema, indicar por qué es tan importante sí normalizar, hablar de salud mental laboral. Es tan necesario que hoy en día ya se ha convertido en la segunda causa de que las personas dejen de ir a trabajar. Tanto la depresión y la ansiedad en números se ha incrementado muchísimo y se convierte entonces en la dificultad para que la gente pueda desempeñar sus funciones, y aquí la condición es que no se atiende ni a nivel preventivo ni a nivel de atención cuando este tipo de condiciones se presentan. Entonces nada más dejan de trabajar, pero lo que ocurre es que reiteradamente están cayendo en enfermedades, condiciones emocionales adversas, sí, y ya su funcionamiento no es el adecuado. Es el mismo estado de ánimo el que obviamente hay consecuencias económicas, me imagino, dejas de trabajar, pues no hay ingresos y luego se van complicando otras situaciones, pero las consecuencias también de salud al dejar de trabajar, pues si tienes una ansiedad, una depresión, me imagino que se complica más, ¿no? Se hace una cadena de problemas en donde el individuo ya no funciona ni a nivel laboral ni a nivel familiar, social, como padre, madre, como persona con amigos, a nivel social tampoco. Entonces se empieza a deteriorar mucho su autoestima, su calidad de funcionamiento, y por supuesto hay problemas y crisis económicas, y esto va a deteriorar mucho su funcionalidad.
Sí, Alejandro, actualmente y ahora con todo esto que pone más sobre la mesa el tema de género, el tema pues de hombres, mujeres y todo esto de la representación, de la equidad y demás, ¿hay en el caso de los hombres resistencia a aceptar cuando hay un tema de salud mental? Es decir, es común que un hombre, por ser hombre y ante el machismo que prevalece también, a veces no acepte que tiene un problema de salud mental por ser hombre, por vergüenza, porque es el hombre, porque no debe de tener o no debería tener estos problemas de salud mental o en reconocerlos. Coméntenos, por favor. Así es, Karina. Lo que ocurre es que todas las situaciones de condiciones emocionales que son vistas como debilidad, que esto no debe o no ocurre a los hombres. También el hombre no tiende a ir al psicólogo, a ver sus emociones, inclusive ni siquiera a identificarlas. Muchas personas están deprimidas, pero manifiestan esto a través de enojos, poca tolerancia a la frustración, poca capacidad de demora. Entonces se ve como un trastorno de carácter o de personalidad, pero no como una entidad patológica que requiere ser atendida. Pues Sí. normalmente o no se atienden o se atienden tardíamente. Ajá. Yo retomo esta película, yo llevé a mi sobrinita a ver una película Intensamente 2 y trataba yo de analizar la situación y de pues, seguir normalizando, hablar de estos temas de las emociones ahorita que toca el tema, cómo abordar y cómo desde pequeños, niños, niñas, pues hablar de expresar nuestras emociones, de no reprimirlas y que cuando ya en un futuro sean adultos o seamos adultos, pues podamos hablar con facilidad de estos temas. Como padre de familia, ¿cómo se abordan? ¿Puede ayudar esto? Obviamente, creo que sí, pero usted me dirá, hablar de estos temas y de expresar nuestras emociones desde niños, niñas. Sí, nosotros como papás somos a veces espejo de los hijos. Necesitamos mostrarles cómo están sus emociones, sus sentimientos, y tal cual, si un niño está haciendo un berrinche, le podemos decir, estás muy enojado, o si un niño empieza a llorar, si te sientes muy triste. Este tipo de sentimientos que identificamos en los hijos, se los mostramos a manera de que le pongan nombre a lo que viven y a lo que sienten. Ok. El niño va aprendiendo a través de su experiencia las emociones, cuando los padres le podemos mostrar y le podemos dar nombre a lo que están sintiendo. Sí. De esta forma, gradualmente irán identificando a lo largo de la vida las emociones para que sepan qué es lo que sienten y qué es lo que pasa con ellos, Sí. y entonces puedan atenderse oportunamente. Alejandro, es normal sentirnos tristes en algún momento, es normal tener enojo, ira, es normal vivir todas estas emociones pues, y de expresarlas, hay que trabajar en esto, pero a partir de qué tan constante sea la tristeza, por ejemplo, es importante poner el foco de atención. Si nos recuerda las principales o los principales síntomas en donde podemos decir y diferenciar, esto ya no es normal. Aquí ya necesito una intervención psicológica, psiquiátrica, de un experto. Sí, mira qué buena pregunta, Karina, porque mucha gente no puede diferenciar entre tristeza y depresión. La tristeza es un síntoma de la depresión. Entonces, si suman varios elementos o varios síntomas relacionados a la tristeza, podemos ya diagnosticar la depresión. Sumado a ello, cuando alguien se aísla, hay cambios de hábitos en la alimentación, cambios de hábitos en el sueño, está aislado emocionalmente y físicamente, no se vincula, son ya síntomas de la depresión. Y si esto se presenta más de 2 semanas, ya estaríamos hablando de que se instauró un síndrome depresivo que requiere ser bien diagnosticado para determinar si requiere terapia y algún medicamento para que mejore el paciente. Hacer esto ayuda en un tratamiento y una atención para evitar una ideación suicida, evitar consumar un suicidio. Por supuesto, sabemos que más del 80% de las personas que intentaron quitarse la vida cursaban con una depresión. Y aquí, como comentábamos anteriormente, pues los hombres son los que mayormente se suicidan,
porque también son los que menos se atienden en las emociones. Entonces, en el momento en el que detectamos oportunamente un trastorno de personalidad, una condición como una depresión o una ansiedad, es más fácil que podamos prevenir el que la persona decida quitarse la vida. Sí, ¿cada cuántos segundos o minutos alguien decide quitarse la vida en el mundo, en México? Se habla que cada 2 segundos, 4 personas intentan quitarse la vida. Esto lo establece la Organización Mundial de la Salud y ya se ha convertido inclusive en la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad acá en México. Segunda causa de muerte en jóvenes en México, el suicidio. ¿Cada 2 segundos a nivel mundial alguien intenta quitarse la vida? Efectivamente. Es decir, la problemática a nivel mundial respecto al suicidio ha cobrado más muertes que por otras causas como guerras, enfermedades, accidentes u homicidios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque creo que todavía nos falta asimilar lo silencioso que ha sido esta enfermedad o esta serie de complicaciones de salud mental que nos llevan finalmente a esto que es el suicidio, y que pues es silencioso todo esto porque ya vamos avanzando en el tema de hablar de salud mental, pero creo que todavía falta mucho por hacer y asimilar y actuar por parte de las personas o las familias o las personas involucradas o que se sientan pues están en esta situación. ¿Algo con lo que desee cerrar, por favor, Alejandro? ¿Me escucha? Creo que perdimos comunicación. A ver, Alejandro. Bueno, se cortó, yo creo, no escucho nada. Nada más darle la oportunidad de cerrar por cuestión de educación. Bueno, voy a pensar que le colgamos. A veces cuando uno está hablando se pega mucho, ahorita hablamos de que se pegara el teléfono a lo mejor, y con el cachete le colgamos. ¿No les ha pasado que usted ya se echó el rosario, ya dijo, y resulta que la otra persona ya no, dice que calladito me está dejando hablar? Pues nada, que ya se había echado uno la plática y la persona pues no te estaba escuchando. Alejandro, decía, recupero comunicación. ¿Algún mensaje para cerrar este tema? Sí, por supuesto, Karina. Bueno, efectivamente la importancia de la salud mental es primordial para un buen vivir, para estar bien. Necesitamos que las personas se concienticen de la necesidad de que en el momento que presenten alguna problemática acudan a un especialista. Necesitamos también que nuestras autoridades formen más especialistas en salud mental, porque hay muy pocos especialistas y mucha necesidad. Sí. Sabemos que en México solo el 2% del presupuesto nacional está destinado a la salud mental. Es muy bajo y la salud mental debe ser prioridad y es algo que conquistamos todos los días. Muy bien. Le mando un abrazo, Alejandro. ¿Algún teléfono de contacto, red social? Con muchísimo gusto, el 55 46 31 3307, y nos encuentran en todas nuestras redes como Suicidología. Suicidología. Le agradezco, le mando un abrazo. Gracias por hablar de este tema tan importante. Gracias, Karina. Muy buenos días. Buenos días. Alejandro Águila Tejeda es director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología.